Mi nombre es Jennifer Alvarado y esta sería la presentación de mi tarea número 8. Como primer tema tenemos la globalización de mercados y marcas. Estaríamos mencionando que cuando se realiza una globalización de un mercado, nos va a permitir que los consumidores tengan acceso a productos o servicios que sean provenientes de cualquier parte del mundo. A eso se refiere con la globalización de un mercado en específico. Luego tenemos pues el reconocimiento de la marca que va anclado a la globalización del mercado, porque al momento de realizar esta globalización se desarrolla una presencia internacional. Se tiene que mantener una imagen de la empresa, una imagen del producto que se está vendiendo y eso crea una identidad, un reconocimiento por parte de la gente. Ya las personas realizan la compra del producto por el reconocimiento de la marca. Y esto se va a basar siempre en las estrategias. Deben ser muy similares y por supuesto también pueden llegar a tener variaciones según el país y la cultura del país. Pero regularmente tienden a ser estrategias similares las que se utilizan. Como siguiente tema tenemos la segmentación de mercados, que sería la manera en la que podemos dividir en grupos el mercado a favor de la empresa para poder tener un mejor desempeño al momento de vender un producto. Por ejemplo, lo podemos realizar por medio de una segmentación geográfica en la que nos podemos guiar por medio de la ubicación de la población prácticamente. Podemos verificar de manera demográfica, ya que ahí podemos tomar las características de la población, como por ejemplo la edad, el género, los ingresos o la ocupación. Conductual, por ejemplo, es cuando podemos verificar o corroborar el comportamiento de compra de los clientes. Y también tenemos psicográfica, que ahí nos vamos a basar según el estilo de vida que lleva una persona o los intereses que pueda tener o el nivel social, por ejemplo. Como siguiente tema tenemos el análisis empresarial, que es una manera en la que se realiza una investigación de cuáles son las estrategias de los negocios internacionales para poder desarrollar estrategias propias y poder implementarlas en un futuro. Por ejemplo, tenemos un análisis descriptiva en la que lo que realiza es describir un conjunto de datos, ayuda a entender cómo se manejan los datos de la empresa o de los productos que vende el negocio internacional. Luego tenemos la predictiva, que es identificar cuál es el tipo de tendencia y la relación de causa y efecto. Y tenemos la prescriptiva, que es el uso de métodos administrativos, como por ejemplo la implementación o el reconocimiento de uso de los recursos. Como siguiente tema tenemos los atributos del producto, que son todas esas características que le aportan un valor al producto o servicio, como la calidad del producto, el diseño que sea adecuado e influye la marca. Lo que necesitamos es cubrir la necesidad del cliente final, ya que esto nos va a ayudar a ser diferentes, a tener una diferencia y esto crea valor respecto a la competencia, digamos, al producto que pueda manejar la competencia. Esto va a crear siempre una satisfacción en el cliente porque va a comparar y a verificar cuáles serían los atributos que se acoplan más a sus necesidades. Y al final de cuentas, pues le crea mucho más valor y satisfacción al cliente. Como siguiente tema tenemos la estrategia de distribución, que son las decisiones que toma una empresa para poder hacer llegar los productos al consumidor final. En este caso tenemos la concentración de los minoristas, que es la cantidad y la distribución de los establecimientos que son minoristas y que venden un producto. Tenemos la longitud del canal, que se refiere al número de intermediarios que van a participar
en el proceso de distribución desde el productor hasta el consumidor final. Luego tenemos la exclusividad del canal, que es el grado de control, digamos, que tiene una empresa sobre la distribución de sus productos. Y por último, la calidad del canal, que esto se refiere a la capacidad que poseen los intermediarios para poder distribuir el producto de que sea de una manera eficiente, por ejemplo, y que al final pues sí se logre una satisfacción en el cliente. Tenemos la estrategia de comunicación, que es la manera, las acciones, herramientas que una empresa va a utilizar para poder transmitir el mensaje a su público, en específico el público objetivo. Pero también pues debemos tomar en cuenta que para una estrategia también existen los contras por ejemplo, las barreras culturales. Esto pues puede generar malentendidos en los mensajes publicitarios y no llegar el mensaje que necesitamos a nuestro consumidor final. También tenemos los efectos de la fuente, que es cuando las personas suelen confiar mucho más en los mensajes que provienen de marcas ya reconocidas. Eso también pues puede jugar a nuestra contra en cuanto hablamos de estrategia de comunicación. Y cuando hablamos del país de origen, pues esto se refiere a cuando los consumidores van a asociar algunas características de calidad del país que fabrica el producto en sí. Entonces, si no somos muy sonados o no somos muy reconocidos o reconocidos de mala manera, pues eso también influye. En niveles de ruido, pues cuando hablamos de niveles de ruido, hablamos de la cantidad de otros mensajes que compiten por la atención de nuestro consumidor. Estamos hablando básicamente de la competencia. Luego tenemos el empuje, que este va a destacar la comunicación a nivel personal, una comunicación directa al consumidor. Y cuando hablamos de atracción es cuando va a depender mucho más de la publicidad masiva, digamos, para poder enviar el mensaje a muchos más consumidores potenciales. Luego tenemos la estrategia de fijación de precios. Como primer punto tenemos la fijación de precios predatoria, que esta trata de establecer precios tan bajos para poder debilitar a los competidores en el mercado. Y ya cuando suceda que los competidores decidan desistir, aumentar el precio. Luego tenemos la fijación de precios de multipunto, que esto sucede cuando las empresas que compiten, por ejemplo, en varios mercados, van a tomar en cuenta cuáles van a ser las acciones de sus competidores para poder establecer los precios en el mercado. Y por último tenemos la fijación de precios por la curva de experiencia, que esto es cuando se trata de establecer precios bajos para poder aumentar en un tiempo muy bajo el volumen de ventas a nivel global. Luego tenemos la configuración de la mezcla de marketing. Cuando nos referimos a mezcla es la combinación de las herramientas que utiliza la empresa para poder satisfacer la necesidad del cliente. Eh, pues tenemos los atributos del producto, que es prácticamente ofrecer y satisfacer las necesidades del mercado con el producto que estamos brindando ante el público. Tenemos la estrategia de distribución, que es garantizar la disponibilidad del producto hacia el consumidor final. La estrategia de comunicación, que necesitamos al final generar interés y estimular la compra. Y la estrategia de fijación de precios, que es tomar la ventaja en los precios de las ventas locales. En cuanto al papel estratégico de administración de recursos humanos a nivel global, podemos mencionar algunas de sus funciones, por ejemplo, el cumplimiento legal, que se encarga de garantizar que la empresa vaya a respetar las leyes laborales dentro del país al que se está dirigiendo. Tenemos la adaptación local, que es prácticamente la adaptación a la cultura, al dominio del idioma del país en el que se estarían encontrando. La selección de personal, que es prácticamente atraer,
elegir empleados que tengan competencias internacionales, principalmente internacionales. La capacitación, que es la formación intercultural, digamos, una capacitación que sea técnica y profesional, siempre guiados o basándose a nivel intercultural. Luego tenemos la política de contratación, que está enfocada en seleccionar a los empleados para puestos de trabajo específicos. Por ejemplo, tenemos el enfoque etnocéntrico, que este enfoque se basa en que los puestos más importantes, gerenciales y administrativos, puedan ser ocupados por el personal que es del país origen. Luego tenemos el enfoque policéntrico, que es una combinación de reclutar personal del país anfitrión para que sí, por ejemplo, pues tenga a su cargo administración de subsidiarias, pero que de igual manera el personal más importante sea del país origen. Cuando me refiero a personal importante, pues ya estaríamos hablando de gerencias. Y luego tenemos el enfoque geocéntrico, que este enfoque busca el mejor personal o la mejor persona para los puestos clave, sin importar realmente cuál sea la nacionalidad. Luego tenemos la capacitación y desarrollo gerencial, en las cuales manejamos la capacitación cultural, que es la comprensión de la cultura del país anfitrión, cómo la persona, en este caso el gerente, va a generar una empatía con dicha cultura y pues esto le va a ayudar a tener una mejor interacción con el personal de ese país. Luego tenemos la capacitación lingüística, que ciertamente podremos mencionar el idioma inglés, pues sí es bastante em, global, se podría decir. Muchas personas, o es el idioma que más se habla a nivel global, pero tener, digamos, el gerente la disposición de poder comunicarse en el idioma natal del país anfitrión, pues le puede ayudar a entablar una mejor relación con los empleados de ese país. Luego tenemos la capacitación práctica, que es todo lo referente a, digamos, cómo se desenvuelven en la vida cotidiana en el país anfitrión. Y es un proceso de adaptarse a la cultura extranjera. Tenemos la evaluación del desempeño, que es medir y analizar cuál va a ser el rendimiento de los empleados en el extranjero. Esto pues puede conllevar a algunos problemas de evaluación del desempeño, porque puede que cada país tenga criterios diferentes de cómo son los o cómo medir prácticamente el éxito laboral. Incluso puede que los evaluadores puedan dejarse influenciar o tener prejuicios culturales o incluso personales. Para ello se debe implementar directrices para la evaluación del desempeño. La idea es que se pueda adaptar a los evaluadores, capacitarlos para que puedan considerar las diferencias culturales y puedan utilizar criterios que sean mucho más claros y mucho más objetivos para poder medir el rendimiento del personal. Luego tenemos la conformación de la fuerza laboral global diversa, que podríamos mencionar como beneficios el aprovechamiento de talento disponible, que esto se refiere a aprovechar en cuanto a la diversidad, la mayor cantidad de conocimientos, habilidades o capacidades que puedan tener diferentes personas. Luego tenemos la comprensión de los clientes, pues aquí podemos mencionar que cada persona puede tener un punto de vista diferente y que puede ayudar a identificar de mejor manera los problemas o oportunidades de los clientes. Luego podemos mencionar la conexión con los clientes, pues normalmente los clientes pueden sentirse mucho más cómodos y mucho más comprendidos cuando pueden interactuar con personal que conocen cuál es su cultura, sus costumbres o su forma de pensar. Fortalece la marca porque al promover la diversidad y la inclusión puede proyectar una mejor imagen y atraer mejores talentos a la compañía. Luego, pues, mayor satisfacción y productividad de los empleados. Esto, pues, los empleados tienden a sentirse mucho mejor valorados y respetados cuando trabajan en un ambiente que es inclusivo. Luego tenemos las diferencias nacionales en las normas de contabilidad. Con ello nos referimos a que cada país puede tener diferentes reglas,
principios y procedimientos que sean diferentes para poder registrar y realizar una presentación, por ejemplo, de estados financieros. Pues esto pues ayuda a interpretar la información financiera de las empresas. Lo que se debe realizar, pues generar directrices actualizadas o estandarizadas para poder realizar esta interpretación. Luego tenemos las normas internacionales de contabilidad, que de ello se encarga la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad de estandarizar la elaboración y presentación de los estados financieros. Esto ayuda a unificar, por ejemplo, criterios entre los países, facilitar la comparación de los estados financieros, que la información sea mucho más transparente, promueve la confianza y también ayuda en la toma de decisiones de los inversionistas, por ejemplo. Luego tenemos la administración financiera, la decisión de inversión o de financiamiento. En este caso, cuando hablamos de decisión de inversión, esta pues nos va a ayudar a determinar dónde se van a utilizar los recursos y para ello pues sería importante evaluar la estabilidad política y económica del país, los riesgos que pueden provenir del país de donde se va a realizar la inversión. Influye, por ejemplo, el tipo cambiario y los costos de operación. Lo que necesitamos es evaluar la rentabilidad que se espera de dicho proyecto. Luego tenemos la decisión de financiamiento, que esta pues nos va a ayudar a determinar de dónde van a provenir los recursos. Y en eso pues es importante evaluar los costos de financiamiento, las condiciones de pago, las tasas de interés y también el riesgo cambiario. Y esta sería mi presentación de la tarea número 8. Gracias por la atención.